Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Punto de Equilibrio, el programa de entrevistas del CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Mi nombre es José Ignacio Cabrejos Portocarrero y hoy vamos a conversar sobre la lucha contra la corrupción. ¿Hay avances reales o todo se queda en el discurso político? Para esto vamos a conversar con Reinaldo Bustamante. Reinaldo es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Bienvenido, Reinaldo. Muchas gracias, José Ignacio. Un saludo cordial a todos. Reinaldo, sin duda alguna, la corrupción es uno de los principales problemas que existen en los regímenes democráticos, no solo en el Perú, sino en realidad en todos los regímenes democráticos, pues socavan, ¿no?, la confianza de las personas, no solo hacia sus representantes, sino hacia las instituciones, ¿no? Por ejemplo, si, digamos, un grupo de congresistas termina teniendo un escándalo de corrupción, no se individualiza muchas veces las responsabilidades, sino pues que estas recaen sobre las instituciones per se, ¿no? Así pues, las personas tienen mucha más desconfianza y la democracia pues se vuelve cada vez más endeble, ¿no? Así también muchas veces las personas se sienten atraídas por la llamada mano dura, ¿no?, contra la corrupción, que incluyen diversas propuestas demagógicas, por ejemplo, la cadena perpetua para los corruptos. ¿En qué medida la corrupción perjudica a la democracia y especialmente pues a la incipiente institucionalidad en nuestro país? Bueno, muchas gracias. Muy buena pregunta. Para responderla, creo que es necesario recordar de manera muy didáctica, sobre todo para los que nos están escuchando y están empezando en estos temas, qué significa vivir en democracia, ¿no? Porque si vamos a preguntarnos cómo la corrupción la afecta, tendríamos que recordar qué cosa es esto de una sociedad democrática. Y podríamos decir en sencillo que la democracia no es otra cosa que un acuerdo de convivencia social, es decir, donde todos acordamos vivir de cierta manera. ¿Y cuál es esa manera? Pues básicamente con respeto a normas, a derechos, a instituciones, para alcanzar determinados fines. Básicamente dos. Podemos agrupar todos los valores, todos los derechos y deberes en dos grandes fines. En primer lugar, que cada uno esté en condiciones de desarrollar su plan de vida, ¿no? Algunos dicen en sencillo alcanzar la felicidad, ¿no? Entonces este acuerdo de convivencia me tiene que generar un espacio para que cada uno pueda, pues, realizarse como persona y alcanzar los objetivos personales que se proponen, ¿no? Punto uno. Y punto dos sería alcanzar la justicia. Es decir, que en esa sociedad sus integrantes, pues, tengamos esas condiciones que nos permitan tener cierto equilibrio, ¿no es cierto? Vamos a decir, por ejemplo, en lo que cada quien tiene, en las oportunidades que a cada quien le corresponde, ¿no es cierto? A efectos de que no haya desigualdades. O si las hay, estas no sean estructurales, no sean muy grandes, ¿no? Entonces, en sencillo, la democracia va a ser un sistema, no digo que el único, pero sí un sistema donde las personas, pues, acordamos vivir de cierta manera para alcanzar esos dos fines que yo llamaba fin felicidad personal y fin de justicia, que tiene que ver con la convivencia de todos. Ahora, lo otro importante de la democracia es que esta forma de convivencia hace que el gobierno, es decir, quien tiene el poder para gobernar, el gobierno sea un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Entonces, el pueblo, la población, todos nosotros ocupamos un lugar expectante, ¿no? Somos el centro de este modelo de convivencia. Entonces, ahora respondiendo a tu pregunta con este marco, ¿qué es lo que hace la corrupción? Una corrupción institucionalizada, es decir, una corrupción que no se presenta esporádicamente en casos muy puntuales que pueden rápidamente ser sancionados, sino una corrupción que se vuelve cotidiana, que se vuelve sistemática, que se va generalizando, rompe el acuerdo de convivencia. Porque ¿quién quiere convivir con otro corrupto? O dicho de otra manera, podemos mantener un acuerdo de convivencia social cuando sabemos que, que la mayoría, o que algunos si quieren, de manera continua, reiterada, sistemática, está simplemente rompiendo las reglas de juego para obtener provechos ilícitos. ¿Cómo podemos convivir con otro? ¿Cómo podemos convivir con el delincuente, para decirlo en sencillo, ¿no? Entonces, ese modelo de convivencia, llamado democracia, llamado Estado de Derecho, no puede resistir. Entonces, la corrupción
ya no solo singular, sino esta corrupción generalizada, rompe pues con ese acuerdo inicial y con esa posibilidad de convivencia social. No hay forma de desarrollarnos o vivir en democracia si es que la corrupción existe y persiste, lamentablemente. Claro, y eso me lleva pues a pensar que por eso muchas personas que son proas, ¿no? Profesionales muy destacados no quieren entrar al Estado, pues justamente pues para no mezclarse con esta corrupción que tú mencionas que existe de manera institucionalizada en Perú, ¿no? Sin duda es un desincentivo, ¿no? Lo has dicho muy bien, claro que sí. Quisiera recordarle al público que puede, por favor, dejarnos sus preguntas en los comentarios, que nosotros se las trasladaremos al doctor Bustamante para que él nos las pueda responder. Ahora, Reinaldo, hablemos ahora un poco sobre los costos de la corrupción, ¿no? Indiscutiblemente, pues, la corrupción obviamente genera un gran daño al erario nacional, ¿no? La cantidad, pues, de dinero que se va a la corrupción ha sido ya bastante, por ejemplo, estudiada por Alfonso Quirós en su libro La corrupción en Perú, que ha sido un hit, ¿no? Porque realmente nos ha revelado a todos la magnitud de la corrupción y todo, cómo esta ha existido no solo pues en las épocas actuales, sino que esta viene desde la época de la colonia, ¿no? ¿Existe algún estimado sobre la corrupción en el Perú, sobre el costo de la corrupción en el Perú? ¿Cuáles son los tipos más comunes de corrupción tipificados en el Código Penal y en qué sectores se encuentra pues esta más concentrada? Muy bien, yo quisiera empezar por lo último porque nos permite quizás aclarar conceptos o en todo caso ponernos de acuerdo sobre lo que vamos a entender por corrupción, ¿no? Tu última pregunta nos llevaba a reflexionar sobre qué es lo que dice el Código Penal sobre la corrupción. Y parecería ser, como algunos consideran, que el fenómeno de la corrupción es básicamente un tema legal, ¿no? O sea, como esa posición nos llevaría a pensar que uno comete un acto de corrupción cuando, por ejemplo, transgrede la ley, la ley formal, la ley institucional, ¿no? Y ahí viene el Código Penal y la sanciona, ¿no? En los supuestos establecidos por el Código. Pero cuando no es así, ¿no? Esa posición nos llevaría a decir, cuando no es así, cuando no transgredes la ley, vamos a decir, formal, la constituida por el Estado, corrupción no es, ¿no? Entonces, bueno, hemos escuchado muchas veces a lo largo de la historia del país, no sé si varias por lo menos, y eso ya es preocupante, decir, por ejemplo, cosas como esta, ¿no? Tal personaje habrá pecado, pero cometido delito no. Lo cual encierra decir, bueno, eso es un acto inmoral, pero en todo caso es irrelevante para el derecho y para lo que estamos conversando, porque eso es un tema muy, muy personal, ¿no? Y eso no es exacto. O sea, si de verdad queremos encontrar respuestas para este fenómeno que, repito, en el caso peruano ya no es esporádico como es notorio, ¿no? Sino es sistemático y generalizado, si se ha vuelto parte, ya no digo de nuestra vida, porque también hay gente íntegra, también hay gente honesta, pero sí de nuestro quehacer, digamos, público, porque está todos los días y en muchos sectores públicos y privados, tenemos que entender bien el problema para plantear soluciones. Y perdona que me tome un poquito de tiempo, 30 segundos más o un minuto máximo, pero quiero dejar esto bien sentado. El problema de la corrupción es ante todo un problema moral, un problema de valores. Si no lo vemos así, vamos a pensar que simplemente la solución viene desde el derecho. Y no vamos a conseguir solucionar ese problema porque el problema no es un problema de leyes, es un problema de personas. Personas que viven de cierta manera y también de la sociedad que no reacciona frente a esos actos de corrupción. Entonces, yo propondría, ¿no es cierto?, ponerle una foto a qué entendemos por corrupción. No estoy diciendo que estoy creando nada, simplemente estoy reflexionando con ustedes y diría, la corrupción no es otra cosa que el quebrantamiento de una norma moral, social o jurídica, miren, es otra cosa diferente, podemos conversar sobre ello, con el propósito de obtener un provecho ilícito, un provecho indebido, ya sea en el ámbito público, ámbito estatal, o en el ámbito privado, ¿no? Yo creo que los últimos años nos lo demuestran, ¿no? Tanto público como privado, repito,
generalmente, pero no exclusivamente, generalmente, mediante la compra y la conciencia de otro, ¿no? Entonces, si esto es así, puede presentarse actos de corrupción, por ejemplo, no sé, eh, el tema de ser es moral y apunta, por ejemplo, en temas tan sencillos, como me pedían ejemplos, a temas tan sencillos como si se respeta la luz roja o no. Una persona que no respeta la luz roja, una persona que conduciendo un coche no para frente a un crucero peatonal para que pasen las personas, es que no le importa el otro. Si eso se hace costumbre, si no nos acostumbramos a respetar y a considerar el otro, cuando llegue la oportunidad de obtener un provecho mayor, ¿no? Repito, indebido, aun cuando pueda afectarse a otro, ¿no? No me va a importar, ¿no? Entonces, quisiera proponer esa consideración de la corrupción como algo que trasciende el mundo jurídico y para buscar soluciones, ¿no? Y luego, con relación a tu primera pregunta, ¿cuánto cuesta la corrupción? ¿O qué significa? ¿Cuánto se pierde con corrupción? Creo que estudios hay demasiados y hablamos de varios puntos del PBI, ¿no es cierto? O sea, varios miles de millones de soles, ¿no es cierto? De lo que se ha podido medir. De lo que se ha podido medir. Yo pongo un ejemplo, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, ustedes saben, o se los cuento aquí, que en materia de contratación del Estado existe, pues, un organismo que se encarga, entre otras cosas, o básicamente, perdón, de supervisar la contratación del Estado. Yo me preguntaría, ¿tienen los medios, los recursos, ese organismo especializado para supervisar las contrataciones del Estado, tiene los recursos, la logística para supervisar todas las contrataciones? ¿Cuál es el porcentaje de contratos del Estado que este organismo logra supervisar? Y luego, dentro de ese porcentaje, ¿no? ¿Cuál es el número que logra finalmente instruir porque ha encontrado indicios de corrupción? Y finalmente, ¿cuántos llega a ser sancionados? Y la cifra es muy, muy pequeña, muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, claro, podemos obtener cifras, pero de lo que se puede medir o lo que se ha podido investigar. Pero yo creería que estamos hablando de una cosa más exponencial, ¿no? Pues, Es es muy interesante esto que nos comentas, pues, de que la corrupción no solo está en el ámbito jurídico, ¿no? Eso me hace pensar en estos casos, por ejemplo, de los famosos aportes a las campañas, ¿no? Que en realidad no estaban considerados en el Código Penal como algo ilegal en ese momento, luego ya pues se aprobó en el referéndum del 2018, ¿no? Y entonces al final era una falta administrativa, no se podía hacer mucho, porque pues no constituía un delito tipificado, ¿no? A pesar de que sí, pues era una forma de compra de conciencia, justamente lo que tú nos contabas, ¿no? ¿qué explicación podría haber que un empresario, ¿no? o una organización, cualquiera que ésta sea, ¿de acuerdo? Contribuye a la campaña del candidato A y al mismo tiempo contribuye a la campaña de su antagonista, ¿no? El del partido opositor, ¿no? El candidato, vamos a decir, no A, ¿no? Contrario. ¿Qué explicación lógica puede haber? Y luego, ¿qué explicación puede haber para que un empresario, ¿no es cierto?, contribuya con una cantidad, caramba, bastante significativa, ¿no? O sea, estamos hablando de millones de soles o de dólares, que no es poca cosa. O sea, ¿cuál podría ser la utilidad? ¿No? Pero eso que ya es, me parece a mí que es un atentado contra la moral pública, eso no se debe hacer, ¿no? Precisamente, ¿por qué no se debe hacer? Como mínimo para no exponer al candidato, como mínimo, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, es decir, no exponer y no afectar su, no solo su imparcialidad, sino su proyección en caso llegue al gobierno, su actuación, ¿no? Uno. Y en segundo lugar, menos aún si si el empresario, perdón, eventualmente tiene contacto con el Estado, pues los puede llegar a tener, ¿no? Pero el otro problema es que por el lado de la sociedad, o no hay reproche social, o se difumina muy rápido. Como que nos molesta y a los 2 días, pues
el tema pasó como si nada ocurriera. Ahora que estamos hablando de las protestas sociales, que me parece bien que hayan protestas, manifestaciones sociales, siempre dentro de la vía pacífica, estamos en democracia, las protestas tienen que ser pacíficas, es obvio, o hacer uso de los medios institucionales para conseguir también por ese mecanismo los resultados que se esperan. Pero ya que estamos hablando de protestas, ¿por qué no nos genera con más frecuencia, no digo que no haya, con más frecuencia ese reproche, ¿no? Entonces, vuelvo al inicio, ¿no? ¿No será que como sociedad ya estamos de alguna manera acostumbrándonos a esa forma de vivir? Así no se puede hacer democracia. Lo que hemos estado conversando me lleva a pensar también en casos concretos, ¿no? Por ejemplo, en el caso, el famosísimo caso de Lavallato, se ha dicho mucho que el Perú, después de Brasil, es el país donde más se ha avanzado en la investigación, ¿no? En este caso. Sin embargo, al día de hoy, el equipo especial Lavallato de la Fiscalía no cuenta con ninguna condena en su haber, ¿no? En realidad, pues, muchas etapas están en investigación preliminar, ni siquiera han llegado a la etapa de acusación, ¿no? Es más, debido a este caso, se han enviado numerosos políticos a prisión preventiva solo para ver estas solicitudes hasta enmendadas por el Tribunal Constitucional o también por exceso de carcelería, ¿no? ¿Cómo afecta esta ineficiencia en la lucha contra la corrupción a la imagen de la Fiscalía y la credibilidad de los esfuerzos, ¿no?, para superar este problema? Ok. Tenemos que tener mucho cuidado con los juicios de valor sin tener los datos suficientes, ¿no? No digo que no haya que hacerlo. La crítica constructiva siempre, siempre va a ser útil. Pero para poder yo tildar de ineficiencia, tendría que tener información sobre cuántos son los recursos de personas, eh, eh, logísticos, de acceso a información, etcétera, que cualquier operador del derecho, en este caso el Ministerio Público, tiene frente a un caso determinado. Qué duda cabe que ya estamos hablando de una investigación bastante prolongada, ¿no es cierto? Sería no solo útil, sino necesario precisamente para el prestigio de esa investigación y el fortalecimiento de la institucionalidad del Ministerio Público, que siempre es bienvenida, que ya haya denuncias, ¿no? Que ya se formalice, se inicie formalmente, si quieren, un proceso con una denuncia o con una acusación ya formulada, como tú bien sugieres, ¿no? Pero no estoy en condiciones de poder decir que sea ineficiente que no se haya hecho, porque tendría que conocer datos de los casos y de cada expediente que en este momento no tengo. Lo que puedo decir como ciudadano y como profesor e investigador es que obviamente una investigación que se prolongue en demasía sin acusación, lo que hace es lesionar la legitimidad de la investigación. Y ojo, por legitimidad no hablo de apoyo social, ¿ya? Eso es otra cosa. Hablo de la justificación de la investigación, ¿no? Es decir, si estoy en condiciones de pedir prisiones preventivas, eso requiere como mínimo tener elementos de juicio, pruebas, que por lo menos de manera verosímil me permitan a mí sostener pues, una imputación. Y si ya han pasado algunos años más, si no estoy en condiciones de formular ya una denuncia, resquebrajo mi propia posición. O sea, parecería ser que no logro llegar al momento adecuado para decir, señor juez, estoy listo y aquí está mi acusación formal, ¿no? Entonces, cuando eso demora demasiado, como es más o menos lógico, la razonabilidad del plazo se deteriora y se delegitima. No estoy diciendo que todavía hayamos llegado a ese punto. Ojo que el tema de legitimidad es un tema nuevamente oral, nuevamente un tema ético. Entonces, el tema jurídico parte por la legalidad. Para que quede clarísimo, el Ministerio Público, hasta donde yo tengo entendido, está haciendo uso del plazo que según la ley corresponde y que según los jueces, a través del control de legalidad que han hecho, han verificado. O sea, en términos legales, ahí están. Pero en términos de la valoración ética que tú también sugieres, claro, ya se espera que con tantos años por lo menos alguna denuncia haya, ¿no? Es Claro. posible que la complejidad de los casos y la estrategia que el Ministerio Público esté desarrollando
en términos legales, lleve a esperar para que seguramente haga denuncias más abarcadoras. A veces empezar con la denuncia de uno solo puede perjudicar la denuncia contra otro. Claro, entiendo. Eso es. Y en plena pandemia, Reinaldo, pues se conocieron diversos casos de corrupción en contra, sobre todo en compras de equipos de protección personal, ¿no? Y fue bastante mediático el caso de corrupción en la Policía Nacional, ¿no? Recientemente, pues, también el presidente Francisco Sagasti anunció que las compras de esta institución serían administradas a partir de ahora por gerentes formados en Servir, ¿no? Para evitar, pues, futuros casos de corrupción, que además son casos mucho más graves porque no solo son de corrupción, sino que han expuesto pues la vida de estos valientes policías que han estado sirviendo todos estos meses de la ciudadanía luchando contra la pandemia, ¿no? ¿Es esta medida para ti suficiente para solucionar el tema de las compras o falta implementar algún otro cambio importante? ¿Y en qué otras instituciones del Estado peruano pues se deberían aplicar reformas similares? Mira, yo creo que si tú pones a la persona más íntegra, imaginemos que hemos encontrado a las 10 personas más íntegras del mundo, ¿de acuerdo? De manera absolutamente comprobada. Son santos, ¿de acuerdo? Y los pones tú a liderar el tema anticorrupción y no les das medios y no le das apoyo. Cuando hablo de medios, estoy hablando de recursos logísticos, apoyo social, que eso trasciende un gobierno. Cuando la sociedad no hace suya esta lucha, cuando no se involucra 10 personas frente a millones y millones, porque, insisto, el problema nuestro es que esto es una corrupción ya generalizada, ya sistemática, que como tú bien señalabas, tiene inclusive raíces hasta inicio de la República, sino antes, ¿no es cierto? O sea, ya se ha vuelto un tema cultural. Cuando tú pones a 10 santos, 12 santos, los santos que quieran, pero no le das los medios y el apoyo social, difícilmente vas a conseguir algo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, se vuelve demagógico, ¿no? Cada cierto tiempo estamos reformando o intentando reformar la policía o cualquier otra institución. Pero si no atendemos al problema y si no nos involucramos todos, no se va a resolver el problema de la corrupción. Digámoslo con claridad. El problema de la corrupción no es un problema de leyes. El problema de la corrupción no es solamente un problema de instituciones. Las instituciones no existen. Lo voy a decir así. Las instituciones las creamos nosotros, ¿no? Hemos creado una institución llamada Policía Nacional. Hemos creado una institución llamada, no sé, Servir. Hemos creado una institución llamada Estado. Pero detrás de esas creaciones estamos personas de carne y hueso. Somos las personas de carne y hueso las que estamos sufriendo el problema de la corrupción y son personas de carne y hueso las que están de manera reiterada y sistemática actuando a través de actos de corrupción. Eso ya se ha vuelto una cultura. O todos nos involucramos a resolver el problema o simplemente el problema se va a maquillar y no se va a resolver. Entonces tendremos que preguntarnos, ¿y ese todos qué implica? Por ejemplo, universidades. A ver, ¿qué vamos a hacer como universidad? Por poner un ejemplo, ¿no? Somos universidad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer como universidad? ¿Qué podemos hacer de la Universidad del Pacífico junto con otras para poder liderar una lucha frontal contra la corrupción? Donde nos toque, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito cultural, ¿no? Desde la cultura, desde el rechazo a la corrupción, así como se viene desarrollando, y me parece extraordinario, una cultura de la no violencia, ¿no? Donde no se tolera la violencia, tampoco toleremos ningún tipo de acto inmoral. Podemos hasta aterrizarlo. Decía, ¿no? Un provecho indebido, ¿no? Un acto corrupto, ¿no? Eso no se puede tolerar. Y podríamos proseguir, podríamos profundizar. Podríamos hablar de universidades, podríamos hablar de colegios profesionales. ¿Qué está haciendo el colegio de abogados, por ejemplo? Para luchar contra la corruptela, ¿no? Gremios, a ver, el gremio de jueces, ¿qué está haciendo para evitar que las prácticas de corrupción persistan? Y ya no estoy hablando de los temas solamente, ¿no? Que son gravísimos, de compra de la conciencia de un juez, ¿no? O de un fiscal, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de la mentira, ¿no? ¿Se puede mentir en un proceso judicial como parte del ejercicio profesional? ¿Un abogado puede mentirle al juez? ¿Puede el abogado manipular los hechos? O
Es otra forma de decirlo, ¿no? No, no estoy mintiendo. Claro, pero estás alterando los hechos. Bajo la idea, no, es que estoy alterando la percepción del mismo. O sea, los abogados sabemos la diferencia entre hecho, percepción e interpretación de los hechos. ¿Por qué dos abogados cuentan dos historias diferentes? ¿No? El caso es el mismo, pero las historias son distintas. Algo está pasando. Entonces, ¿cuál es el límite de todo esto? ¿Qué pasa si un juez, por ejemplo, en un caso, imagínense un informe ante un juez, el abogado de una de las partes le dice, señor juez, mi colega lastimosamente le está mintiendo. Le está diciendo que la resolución dice A, que la resolución que él invoca, pero mira, no dice A, dice todo lo contrario. ¿No? ¿Qué debe hacer el juez? ¿Qué debe pasar con ese abogado? ¿Que siga litigando? No importa. Si eso se permite, o sea, si eso se permite a esos niveles, si la mentira no importa, es que no nos importa precisamente la verdad, la veracidad. Y por lo tanto no nos importa la integridad. Ergo, volviendo al tema, ¿no? ¿Qué puede hacer cada gremio a propósito de la lucha contra la corrupción? ¿No? Volvamos al problema para proponer soluciones. El problema es cultural, la solución tiene que ser cultural y por lo tanto, como cultura, involucrarnos a distintos sectores y generar conciencia para que haya reproche social. Desde las aulas, por ejemplo, ¿no? Vamos por la calle y vemos que alguien levanta, no sé, pues, baja la ventanilla de su auto y bota un papel en la calle. Y todos seguimos y no pasa nada, ¿no? O en la propia calle. Bueno, entonces, si eso que es tan pequeñito no lo sabemos reprochar socialmente, para construir conciencia, para por lo menos decir, oye, generar esta idea, ¿no? No puedo hacer eso porque los demás me van a reprochar, van a decir que eso no se hace, y por lo tanto me contengo, ¿no? Y vamos generando poco a poco una suerte de conciencia de lo que debo hacer y no debo hacer. No porque la ley me lo diga, sino porque voy reconociendo que esto es bueno o malo, querido o no querido por el grupo social. Claro. Y eso genera daño. Pero mientras no lo hagamos, no, de verdad, no va a pasar nada. Claro, como tú bien dices, ¿no? Evidentemente, pues esto pasa más allá de casos aislados, ¿no? Y en las preguntas anteriores, sobre lo cual hemos hablado, hemos visto pues casos representativos de la corrupción endémica que existe en el Perú. No hemos hablado un poco del lavallato, hemos hablado un poco de los problemas de la policía. Pues este problema indudablemente es uno de los principales de nuestro país y esto se ve en las encuestas que se hacen a nivel nacional, ¿no? La corrupción aparece como uno de los principales problemas del Perú, ¿no? Y hoy es el Día Internacional contra la Corrupción, ¿no? Y en ese marco creo que a todos nos gustaría saber cuáles son los pasos concretos, ¿no? Que el país debería tomar a corto plazo para poder empezar a disminuir la corrupción. Ok, a ver, vamos a tratar de poner por lo menos algunas ideas en distintos ámbitos. Por ejemplo. Para empezar, en el ámbito ético. Cuando hablo del ámbito ético, estoy hablando de ética pública. Es decir, tenemos que transmitir, por ejemplo, a través de la educación en sus distintos niveles, ¿no? En nivel de primaria, secundaria, universitaria, una cultura de valores. Pero no se trata simplemente de transmitir en qué consiste, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de valores y virtudes, ¿no? De la libertad, de la solidaridad, ¿no? Pero también estoy hablando, pues, por ejemplo, de la integridad, ¿no? Del respeto al otro, de la consideración, etcétera, la tolerancia, ¿no? Del juego limpio, de la lealtad. Pero no se trata solamente, pues, de transmitirlos como si fuesen conceptos abstractos, sino de volverlos vida, o sea, de volverlos prácticos, como en las distintas esferas de educación, repito, en todos los niveles, empezamos a vivir valores, ¿no? Y los valores tienen que ver con incentivos también, ¿no? O sea, ¿qué pasa si vivimos bien? Que vayamos viendo las consecuencias positivas de vivir conforme a valores y también las consecuencias negativas, ¿no? Los desincentivos, ¿no? Que se presentan cuando no vivo conforme a esas consecuencias, ¿no? Ahí los educadores, por ejemplo, y los científicos sociales, que duda cabe, tienen mucho que decir, ¿no? De cómo crear esta nueva cultura, por decirlo de alguna manera. Y no solamente ellos, ¿no? En realidad todos los que puedan aportar, ¿no? Pero hay muchas cosas que hacer por ahí. En el ámbito social, tenemos que también pensar lo que decía hace un momento,
cómo los distintos gremios o colectivos de la propia sociedad civil pueden empezar, diría yo, en una doble reflexión, mirando hacia adentro, qué cambios tengo que producir. Como para, por ejemplo, si un abogado miente en un proceso judicial, esto tenga consecuencias, ¿no? Yo creo que un juez no puede permitir que le mienta, ¿no es cierto? Entonces, el Colegio de Abogados tiene que decir, oye, no puedes manipular los hechos, tampoco puedes manipular el derecho. Ser abogado no es eso, ¿no? El ejercer la abogacía no es eso. Entonces vamos produciendo cambios hacia adentro, ¿no? Dentro del gremio, pero también hacia afuera, ¿no? ¿Cómo me proyecto hacia los demás, ¿no? ¿Cómo vuelvo a ser más humano mi trabajo? Ponías el ejemplo de los policías, ¿no? En plena pandemia, como en la compra de barbijos y no sé qué, y otros implementos, hemos visto noticias, por lo menos, de presuntos, voy a dejarlo así, actos de corrupción. Digo presuntos porque lo habían sido, entiendo que declarado, pero tampoco sabemos qué ha pasado con eso, ¿no? Y es uno de los ejemplos más deshumanizantes que existen, ¿no? ¿Cómo puedes tú exponer a los tuyos a la muerte simplemente por obtener más dinero? Eso es gravísimo, ¿cierto? Entonces, decía, tenemos que volver hacia afuera en ser más humanos, en proyectarnos en la consideración del otro, el respeto al otro, ¿no? Y más, en el ámbito ahora legal, miren, pasó primero por lo moral, segundo por lo social y en el ámbito legal. En el ámbito legal sí sería interesante dar los incentivos y desincentivos, ¿no? Primero, en una idea sistemática del Estado. O sea, ¿qué estamos haciendo para que realmente la lucha contra la corrupción sea prioridad, ¿no? Sea parte, ahora sí, de la política del Estado. No hablo de política pública, no hablo de política de un gobierno, hablo de la política de todo el Estado, independientemente de quién sea gobierno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si no se vuelve demagogia, ¿no? Decía hace un momento, ¿no? ¿Qué recursos tienen las instituciones llamadas a fiscalizar y sancionar eventualmente, o perseguir la sanción eventualmente de los corruptos, ¿no? O los que incurren en prácticas de corrupción? Si no tienen los medios adecuados, pues, simplemente va a ser una quimera la lucha contra la corrupción, ¿no? Va a ser demagógico. Y además, ¿estamos atrayendo a los mejores? ¿No? Estamos atrayendo a los mejores, el sistema atrae a los mejores jueces, a los mejores fiscales, a los mejores funcionarios, etcétera, para no solamente cumplir con sus labores, digamos, ordinarias, sino para la lucha contra la corrupción, ¿no? Y podríamos proseguir. Las normas desincentivan realmente, ¿no? Porque al final todo puede ser costo-beneficio, ¿no? A ver, o sea, volvamos al tema del empresario. Igual vuelvo al tema del empresario no porque esté en contra de las empresas, ojo, sino simplemente es el ejemplo actual, si quieren, ¿no? ¿A qué voy? Un empresario X podría decir, corrupto, podría decir, a ver, ¿qué es la peor consecuencia que me puede pasar? ¿No? A ver, 10 años de prisión, poner un número, ¿no? Y eventualmente puedo salir con 5. Pero ¿cuánto habré generado riqueza? ¿No? 500 millones de soles, 100 millones de soles, de repente le sale a cuenta, ¿no? Su análisis de costo-beneficio. Y además seguramente, y como tengo el dinero, me voy del país. Es un tema de costos de oportunidad, como dirían los economistas. Pero también, ¿no? También. Entonces, ¿qué pasa con leyes como la de pérdida de dominio? ¿No? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿No? A ver, el corrupto, si transfiere, por ejemplo, por herencia, ¿no? El producto de la corruptela, ¿no? Que obtuvo, ¿transfirió bien? ¿No? El desincentivo puede ser irrazonable para lograr su propósito de desincentivar. Y podríamos proseguir, ¿no? Entonces, es posible, esta sería la gran síntesis, que estemos simplemente quedándonos con el aspecto legal y estemos viendo simplemente un puntito del problema, ¿no? La pregunta que se hace cualquier persona de a pie: ¿quiénes están presos por corrupción? ¿No? ¿Quiénes son? ¿Dónde están los grandazos? ¿Dónde están los grandazos? A ver, en el tema de reciente corrupción en el ámbito privado, hemos escuchado cómo se ha hablado de empresas.
¿Las menciona? Los medios de comunicación en general, ¿las menciona? ¿O hablan de las empresas comprometidas, las empresas consorciadas? ¿Por qué no se mencionan las empresas? ¿Por qué si se presenta una persona de carne y hueso y se presenta hasta su foto, ¿no? Detenida, ahí está? ¿Por qué no las empresas? Qué duda cabe, que es evidente que hubo... Digo, qué duda cabe porque entiendo que la reflexión detrás es que la empresa no solamente es una persona formal, una persona jurídica, sino es un grupo de trabajadores, de directores, de funcionarios que pueden no haber tenido que ver con el tema de corrupción y hay que salvar pues a la empresa propiamente dicha para que se mantengan los puestos de trabajo, etcétera. Ya pues, pero bueno, analicemos el tema de la corrupción en su integridad. ¿Eso es un incentivo o un desincentivo? ¿Eso qué es? ¿No? ¿Qué pasa en todo caso con las acciones o los derechos en la empresa de quienes sí están en actos de corrupción, ¿no? Y los que han sido declarados como tales? ¿Pasa algo con eso? ¿Pasa nada con eso? Claro, y ahora que has mencionado el sector privado, justamente tenemos una pregunta del público, ¿no? Y Orlando justamente nos preguntaba sobre el sector privado y dice, actualmente muchas empresas han implementado políticas y departamentos de cumplimiento o esquemas anticorrupción para que estas prácticas delictivas no se repitan, ¿no? ¿Cómo estas políticas han ayudado a disminuir la corrupción, ¿no? Y también preguntan, ¿no? ¿Qué buenas prácticas del sector privado podrían ser aplicadas en el sector público? Ya, lo primero me parece bien, pero tampoco es que sea, ¿qué quiero decir? Respetar la ley es un deber que tenemos todos. Respetar la ley no me hace mejor que otro. ¿Me explico? O sea, tenemos que respetar la ley, vuelvo al principio, porque es el acuerdo social de convivencia, ¿no? Y me parece sensacional que todos tomemos medidas para cuidar de que estemos cumpliendo con la ley en su integridad. Porque claro, cuando hablamos de la ley, estamos hablando en general del derecho y estamos hablando de un sinnúmero de normas que hay que cumplir. Entonces, muchas veces el desconocimiento de la ley o de los detalles de la ley nos puede llevar a situaciones de infracción. Pero cuidado, el solo incumplimiento de la ley no hace que la práctica sea corrupta. Porque yo puedo incumplir la ley, por ejemplo, por desconocerla. Yo puedo incumplir la ley sin obtener provecho indebido. ¿No es cierto? Ojo, caramba, no sé, yo pongo un aviso en la fachada de mi domicilio, ¿no? Porque no sabía que tengo que pedir permiso para poner un aviso. Aviso comercial, por ejemplo. Eso no hace ese incumplimiento de la norma un acto de corruptela, ¿no? Entonces, como es más o menos evidente, ahí no se está comprando ni la conciencia de nadie si estás obteniendo un provecho indebido en los términos que han sido definidos al inicio. Pero que el solo hecho de que alguien diga me voy a preocupar para no incurrir en actos de corrupción, me llama la atención, pues, ¿no? Porque la postura debería ser de ninguna manera vamos a actuar en contra de la integridad y de lo correcto. Me voy a preocupar que en duda cabe de que todos se comporten correctamente, ¿no? Pero no es, con perdón ya, un mérito. Es algo que está obligado, que todos estamos obligados a hacer, ¿no? Oye, por si acaso, no me estoy pasando la luz roja, qué bueno, ¿no? Pero que tienes que hacer eso. Oye, no estoy botando papeles al piso. Estoy poniendo ejemplos, no son actos de corrupción, como es evidente, pero me parece bien, pues, que no botes papeles al piso, porque claro que no lo debes hacer. Oye, no estoy siendo corrupto. Oye, qué bien, ¿no? Qué bueno. Pero el tema es al revés. Tú haces una práctica de corrupción, vienen las consecuencias negativas. Tú te pasas la luz roja, vienen las consecuencias negativas. Viene el reproche, ¿no? Tú botas un papel, viene el reproche, ¿no? Entonces, a mí, desde mi punto de vista, de cómo veo las cosas en estas exigencias morales, me parece que esté bien que las empresas tomen esas medidas. Ahora, ¿qué tanto ha bajado la corrupción? No lo sé. No lo sé, porque tendría que comparar, ¿no? Tendríamos que decir,
ciertas empresas corrompían. Ahora están implementando medidas anticorrupción, entonces la corrupción ha bajado. Entonces tendría que identificarse esas empresas para hacer la comparación, o sectores, ¿no? Y creo que eso no existe. Creo, no sé, esos estudios no existen, porque presupone que tengo que identificar qué empresas más o menos actúan en actos de corrupción, o qué sectores más o menos actúan en actos de corrupción, ¿no? Claro. Me parece bien el esfuerzo, pero creo que yo por lo menos no entiendo mucho el nombrecito. Claro, comprendo. Y Seguramente es culpa mía, desconocimiento. para finalizar, Reinaldo, estamos pues entrando ya a un contexto electoral, ya fueron las primarias, ya sabemos quiénes son los candidatos al Congreso y también pues a la presidencia de cada partido, ¿no? Y en ese sentido, en anteriores procesos electorales, el financiamiento de los partidos políticos ha sido un tema controversial, hiper controversial, diría yo, ¿no? Y los aportes a campañas electorales han estado en la palestra pública en los últimos años, ¿no? Inclusive, como hablamos hace unas preguntas, ¿no? A fines del 2018 se aprobó vía referéndum incluir la financiación ilícita de campañas como delito dentro del Código Penal, ¿no? En relación al anterior, ¿por qué es importante vigilar a quienes financian las campañas de los partidos políticos y, ¿no? Y además no solo quiénes financian, sino a quiénes financian, ¿no? Ambas partes? Muchas veces preguntas como la que me estás haciendo aquí están referidas a comportamientos humanos finalmente, ¿no? Es decir, la corrupción, financiamiento de partidos políticos, todos estos temas tienen que ver con comportamientos humanos. Y hay dos maneras muy gráficas de analizarlos y dar respuesta a preguntas como las tuyas. De la perspectiva de la descripción, imagínate que me estoy poniendo unos lentes y voy a ver la realidad tal cual es. Voy a llamarles una perspectiva descriptiva. Me quito esos lentes y me pongo otros y voy a ver la realidad como quiero que sea. Es la perspectiva prescriptiva. Ocurre que la democracia, el Estado de Derecho, ¿no? La sociedad democrática, la propia idea de constitución, nos llevan a una perspectiva prescriptiva. Son modelos de cómo queremos vivir. Entonces, el problema está cuando de la perspectiva descriptiva de cómo es la realidad no se condice con el modelo, con lo que yo quiero vivir. Y voy ahora a tu pregunta. Miren, si nos preguntamos por el financiamiento de partidos políticos y si pueden haber o no donaciones de privados, hay una pregunta previa que tenemos que resolver, ¿no? Que es la necesidad de los partidos políticos y además de los políticos. Uno debería preguntarse, ¿por qué alguien quiere ser congresista? Una y otra vez. ¿Por qué alguien quiere ser presidente? Una y otra vez. ¿Por qué quien quiere ser presidente o congresista, si yo quiero ser congresista, solicita o procura financiamientos que superan largamente, pero largamente, lo que ganaría como sus ingresos absolutamente normales siendo congresista? Porque alguien dice, yo necesito un financiamiento, ya sea como partido político, ya sea como congresista, de varios millones de soles, cuando de ninguna manera, supuestamente, con lo que obtendrías de tu retribución legal, podrías recuperar esa cantidad de dinero. ¿Por qué el afán? ¿No? Tendríamos que pensar. Ahí hay algo que no cuadra, ¿no? No parece razonable. En el modelo prescriptivo, se supone, ¿no? Por eso digo, se prescribe que quien quiera participar del gobierno de un país sean aquellos que quieren servir. Y se espera que se elijan a los mejores que tienen capacidad de servicio. Entonces, miren, en una sociedad madura, bien cohesionada, donde haya logrado de alguna manera condiciones básicas para que la gente pueda acceder a la educación, al desarrollo personal, esa sociedad va a influir sobre esos actores y va a esperar de ellos participación en el gobierno de su sociedad. Debo decir en sencillo, es como un deber moral. ¿Por qué usted participa como candidato a Congreso? Porque tengo el deber moral de hacerlo.
esta sociedad ya me ha dado estas condiciones y ha llegado el momento de ponerme a su servicio de esta manera. Ya lo estoy haciendo antes, como profesor, como médico, como ingeniero, como obrero, como empleado, pero ahora de esta manera. Y si la sociedad me elige, en buena hora. Y si la sociedad me elige, pues también en buena hora, porque finalmente la sociedad es la que participa, ¿no? Entonces ya no tendremos solamente un candidato toda la vida, ¿no? Cada 10 años, cada 5 años, y así recurrentemente. Entonces es básicamente un deber moral. Entonces, ¿hay que financiar los partidos políticos en ese modelo? Sí, pues, desde el Estado, porque también necesitan recursos para sostener cosas tan sencillas como puede ser, por ejemplo, sus reuniones partidarias, ¿no? Pero es algo razonable financiado desde el Estado. Pero ahora, saquémonos el modelo y volvamos a la realidad. La realidad que vivimos, con perdón, pero democracia no es. Democracia es mirando el modelo que acabo de decir. La sociedad que vivimos, esta democracia, le voy a poner entre comillas, o una democracia que se está haciendo, ¿no? Y que todavía estamos muy atrás, es realmente un mercado. Es un mercado de quién da más o quién da menos, ¿no? Es un mercado donde el voto no se pide por las razones, ¿no? Que se esgrimen para defender una idea, sino básicamente por el apellido que tienes, por lo que has hecho, no sé, pues en un evento deportivo, por los colores que representas, ¿no es verdad? Entonces ahí el modelo no funciona. Algunos compañeros europeos, cuando hablamos de estas realidades, finalmente con mucho cariño, pero al mismo tiempo llega un punto límite, nos dicen lo que ustedes nos cuentan y que sin duda también apreciamos, ¿no?, a la distancia, son patologías, son enfermedades. Y sobre patologías no se puede hacer teoría. O sea, ¿cómo trato de aplicarle el modelo democrático a una sociedad de estas características? Entonces es muy complicado, si no difícil, si no imposible. Para cambiarlo todo, nuevamente, o enfrentamos el problema en su real dimensión, que no es solamente una dimensión política, una jurídica, sino también ética, o simplemente nos vamos a encontrar, con perdón, pero soluciones. Vamos ya para los 200 años, ¿no? Y creemos que los cambios vienen con una nueva constitución. Claro que una constitución puede traer cambios, pero me estoy refiriendo a cambios profundos, ¿no? Creo que es más bien una cuestión de personas. Concluyo con esto, o el desarrollo lo hacemos las personas de carne y hueso, o simplemente no habrá desarrollo. Y si las personas de carne y hueso no entendemos que el desarrollo, estoy hablando del desarrollo humano, no el desarrollo económico, que también forma parte del humano, pero no lo termina de completar, solamente un elemento. O las personas de carne y hueso entendemos que el desarrollo humano es ante todo un desarrollo moral, o entendemos eso, o desarrollo no. Muchas gracias, Reinaldo, por esta extensa y además instructiva entrevista. Ha sido muy interesante. Invitamos a todos a toda nuestra audiencia a seguir nuestros canales en redes sociales, que muy pronto tendremos más contenido para ustedes. Muchísimas gracias, Reinaldo. Y las gracias y gracias a todos. Buenas tardes.